Hemos visto cómo en un triángulo rectángulo podemos definir seno, coseno y tangente. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa el coseno es el cateto contiguo, aquí en amarillo, aquí abajo, entre la hipotenusa, y la tangente va a quedar definida como el cateto opuesto entre cateto contiguo, o si queréis seno entre coseno. Es el mismo resultado. Lo importante de todo esto es que hemos comprobado que los triángulos, cuando son semejantes, van a tener mismo seno, mismo coseno, misma tangente. Eso nos va a permitir varias cosas. Por ejemplo, para poder trabajar más cómodamente, lo que vamos a hacer es utilizar de todos los triángulos semejantes aquel que tiene una hipotenusa que mide 1, lo que va a facilitar mucho los cálculos. Y si a esto le unimos el hecho de que es un triángulo rectángulo, eso significa que podremos utilizar el famosísimo teorema de Pitágoras. El famoso teorema en el que se expresa que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Gracias a todo esto se simplifican los cálculos, dado que la hipotenusa es 1, lo que permite ver que el seno de b es directamente el lado b, el coseno de b es directamente el lado c, y al final nos queda un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 1, cuyo lado opuesto, el cateto opuesto, es el seno de b, y cuyo cateto contiguo es el coseno de b. Como esos lados nunca van a ser mayores que la hipotenusa, podemos deducir de antemano que esto nunca va a darme un número mayor a 1. Como resumen, teníamos un triángulo rectángulo de hipotenusa 1. El seno de b coincidía con la medida del cateto opuesto y el coseno de b con la medida del cateto contiguo. Podíamos aplicar el teorema de Pitágoras porque era un triángulo rectángulo, y con todo ello, si sustituimos ahora directamente en la fórmula, vemos que la hipotenusa es 1 al cuadrado, b al cuadrado se puede cambiar por el seno al cuadrado de b, y c al cuadrado se puede cambiar por el coseno al cuadrado del ángulo b. 1 al cuadrado va a ser 1, y vamos a cambiar la beta por un alfa para llegar a la fórmula que más vamos a utilizar, algo más estándar. El famoso seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa igual a 1. La otra fórmula que utilizaremos será la tangente de alfa, que ya conocíamos, que es seno entre coseno. Y si dividimos la fórmula original entre el coseno al cuadrado, llegamos a lo que va a ser la tercera fórmula que vamos a utilizar en trigonometría. Cuidado con los cuadrados. Seno al cuadrado entre coseno al cuadrado es igual a la tangente al cuadrado. Podemos añadir además que 1 dividido entre el coseno al cuadrado es lo que conoceremos más adelante como la secante al cuadrado. Vamos a ver cómo utilizamos esto. Por ejemplo, imaginemos que nos piden calcular las razones trigonométricas de un ángulo del primer cuadrante, del que solo sabemos que su seno es 0,5. Bueno, pues lo que vamos a hacer es sustituir los datos que me dan en la fórmula que mejor me convenga. Aquí sustituimos, hacemos las operaciones, y al despejar veo que el coseno al final me queda con un valor
de 0,86. Esto es aproximado por los decimales. Para hallar la tangente utilizo la otra fórmula, que es tangente de alfa igual a seno entre coseno, sustituyo por los valores que me han dado y directamente obtengo al calcular 0,58. Mucho cuidado con lo de seno al cuadrado. Si yo tengo el seno de 30 igual a 0,5, si elevo el seno al cuadrado es 0,5 elevado al cuadrado. Cuidado, porque en estas expresiones no es lo mismo elevar el seno al cuadrado de un ángulo que tener el seno de un ángulo al cuadrado. Y por supuesto, atentos al cuadrante en el que estemos trabajando, porque los signos de los senos, cosenos y tangentes van a ir cambiando. Vamos a ver ahora estos signos. Vamos a comenzar con un ángulo que pertenece al primer cuadrante. Dentro de una circunferencia están los ejes. Como hemos trabajado siempre, los ejes hacia la derecha es positivo, hacia arriba es positivo y hacia la izquierda y hacia abajo son negativos. Esta circunferencia tiene de radio 1, así cualquier triángulo que dibujemos va a tener una hipotenusa 1. Aquí tenemos el primer ángulo. El cateto opuesto, en rojo, es el seno, que es positivo. El cateto contiguo, en amarillo, es el coseno, que también es positivo. Y por tanto la tangente es positiva. Si vamos a un ángulo del segundo cuadrante, entre 90 y 180, vemos que en este caso el seno, en rojo, sigue apuntando hacia arriba, con lo cual es positivo, pero el coseno ya apunta hacia la izquierda, con lo cual es negativo. Más entre menos menos, eso significa que la tangente es negativa. En el tercer cuadrante, entre 180 y 270 grados, el seno apunta hacia abajo, con lo cual ya tenemos un seno negativo, y el coseno hacia la izquierda, con lo cual también es negativo. Menos entre menos más, o sea que la tangente es positiva. Y, llegados al cuarto cuadrante, entre 270 y 360 grados, podemos ver como aquí el seno sigue siendo negativo al apuntar hacia abajo y el coseno ya está en la parte positiva, con lo cual es positivo. Menos entre más menos, con lo cual la tangente en este caso también es negativa. Como una regla para recordar cuál de las razones trigonométricas es positiva en cada uno de los cuadrantes, podéis recordar lo siguiente. En el primer cuadrante todos son positivos y en todos los demás va a ser positivo aquella razón trigonométrica que empiece por la misma letra que el cuadrante en el que estés. Es decir, segundo cuadrante empieza por S, el seno que empieza por S es positivo. Tercer cuadrante empieza por T, como la tangente, pues la tangente es la positiva. Cuarto cuadrante empieza por C. Al empezar por C, como el coseno es el positivo. Vamos a ver ahora cómo podemos calcular senos, cosenos y tangentes de los diferentes ángulos que más vamos a utilizar. Empecemos por el seno. La línea roja representa la longitud del seno, la medida del seno. Vemos que cuando disminuye, esta línea roja es más pequeña. Cuando aumenta, se hace más grande y al llegar a 0 ha desaparecido. Por lo tanto, podemos decir que el seno de 0 grados es 0. Tenemos aquí el seno, vemos cómo puede disminuir al hacerse el ángulo más pequeño, pero vemos cómo al aumentar esta línea crece. Recordamos que seno era el cateto opuesto entre la hipotenusa. Aquí el cateto opuesto es la línea roja y la hipotenusa sigue siendo esta línea naranja que es el radio de la circunferencia. En este caso vemos cómo la línea roja sigue siendo más pequeña que la línea naranja. Por lo tanto, al ser más pequeño, esta división siempre nos daría un número menor a la unidad.
Cuando estamos en el ángulo de 90 grados, las dos líneas coinciden y entonces el seno es igual a 1, porque el cateto opuesto y el radio son iguales. Bueno, hemos visto que el seno puede disminuir cuando el ángulo se acerca a 0 grados, que aumentaba al llegar a 90, y vemos que ahora, al pasar de 90 grados, vuelve a disminuir. Vemos que la línea roja que representa el seno vuelve a hacerse más pequeña que cuando estaba en 90 grados. Pero vamos a ver qué es lo que sucede cuando llegamos a 180 grados. Al llegar a 180 grados comprobamos que la línea roja ya ha desaparecido. Por tanto, el seno de 180 es 0, igual que el que hemos obtenido en 0 grados. Cuando pasamos de 180 grados, vemos que este seno, que puede aumentar o disminuir, al llegar a 270 grados, vuelve a ser tan largo como el radio. La línea roja ahora está tapada debajo de la línea naranja. Las dos son iguales. Por lo tanto, este seno ahora va a ser menos 1. ¿Por qué menos 1? Cuidado con este signo. Pues porque ahora estábamos apuntando hacia abajo. Recordad que el seno es una línea que aquí aparece dibujada en vertical y que siempre que está apuntando hacia arriba es positiva y que siempre que está hacia abajo es negativa. Es decir, primer y segundo cuadrante es positiva, tercero y cuarto negativa. Cuando estamos en 360 grados, se repite la misma situación que teníamos al estar en 0 grados. Vamos a ver qué pasa con el coseno. Teníamos un ángulo y en este caso la parte amarilla, el cateto contiguo, es lo que representa al coseno. Cuando el ángulo se acerca a los 0 grados, vemos que el cateto contiguo en amarillo y la hipotenusa en naranja son exactamente iguales. Como el coseno era cateto contiguo dividido entre hipotenusa y estas son iguales, el coseno de 0 vale 1. A medida que vamos subiendo, el seno aumenta, pero el coseno disminuye. Cuando llegamos a 90 grados, la línea amarilla ha desaparecido. En ese momento, el coseno es 0. Si seguimos moviéndonos, pasando los 90 grados, vemos que el coseno ahora apunta hacia el eje negativo, con lo cual toma valores negativos. Va a ir acercándose a menos 1 más cuanto más nos acerquemos hasta los 180 grados. Y justo en 180 grados, que coinciden de nuevo los valores del radio, o sea, la hipotenusa, y de este coseno en vertical, vemos que este valor es menos 1. Si seguimos bajando, vemos como en ángulos mayores a 180 el coseno sigue siendo negativo, pero es más cortito, y a medida que nos acercamos a 270 va a disminuir. De forma que al llegar a 270 grados la línea amarilla ha desaparecido. Ahí el coseno vuelve a ser 0. Cuando pasamos al cuarto cuadrante, el coseno se acercaría otra vez a su valor 1. Vamos a calcular ahora las razones que podemos encontrar para los ángulos más comunes, 30, 45, 60 y demás. Ponemos en esta tabla arriba los grados y a la izquierda seno, coseno y tangente. Empezamos por los ángulos que ya hemos calculado anteriormente. Para 0 grados, el seno de 0 grados es 0, no había línea roja. El coseno de 0 grados es 1.
Y la tangente de 0 grados, como es seno entre coseno, es decir, 0 entre 1, me queda 0. No puedo repartir si no tengo nada que repartir. Por eso da 0. En 90 grados el seno valía 1, era el máximo valor. El coseno, la línea amarilla, había desaparecido, por lo tanto vale 0. Y la tangente va a dar un valor que vamos a considerar como imposible de calcular, dado que 1 entre 0 va a tender hacia un infinito. Para calcular las razones de 30, 45 y 60 hacemos lo siguiente. Ponemos primero raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3. Y a continuación vamos a dividirlo todo entre 2. Como la raíz de 1 es igual a 1, puedo quitar esta raíz y dejar directamente un 1. Ahora, para calcular el coseno, yo cruzo los valores. Se repiten, de tal manera que el seno de 30 es igual al coseno de 60. El seno de 45 es igual al coseno de 45 y el seno de 60 es igual al coseno de 30. Si ahora divido el valor de arriba entre el de abajo, obtengo la tangente. En este primero racionalizo multiplicando el denominador por raíz de 3, lo que hace que me quede raíz de 3 entre 3. Es decir, la tangente de 30 grados es raíz de 3 partido 3. La tangente de 45 va a ser mucho más fácil, dado que son valores iguales. Por tanto, esto me da 1. Y al dividir el seno de 60 entre el coseno de 60, me va a quedar raíz de 3.